Amigos y clientes, el testamento es el mecanismo que siempre hemos conocido para disponer de los bienes al momento de fallecer, pero por ser un acto que tiene que ver con propiedades deben cumplirse los requisitos que vamos a ver el día de hoy. Por eso le voy a enseñar cómo elaborarlo de manera correcta, vamos a entender en qué casos no produce efectos, pero también tenemos que analizarlo desde el punto de vista de los familiares afectados por un testamento y las oposiciones que pueden plantear. Y le pido que se quede hasta el final porque le voy a exponer por qué a mí me parece que esta figura trae más complicaciones que beneficios. Según las leyes colombianas, el testamento es el acto mediante el cual el dueño de las propiedades establece el destino que tendrá su patrimonio para que sus deseos sean acatados para el momento en que ocurra su fallecimiento, reservándose, por supuesto, el derecho a revocar sus propias indicaciones. De la definición podemos hacernos a la idea de que todo gira en torno a la voluntad del testador y que los efectos de sus indicaciones traerán repercusiones únicamente después de la muerte del causante. Si bien es cierto que las leyes colombianas hacen todo lo necesario para proteger la voluntad del testador, también le imponen límites a sus deseos en la medida que exige que se incluya en la repartición a los herederos directos. Saquemos la primera conclusión, y es que en la práctica la libertad en el testamento no es absoluta, porque se debe respetar lo que se conoce como legítima rigurosa, que consiste en la obligación del dueño de destinar la mitad de sus bienes a sus herederos más próximos y que la mitad restante sí sea distribuida como mejor le parezca. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Don Fabio tiene la intención de hacer testamento para dejarle a Luis, su sobrino favorito, el lote La Maravilla ubicado en Tenjo, Cundinamarca. Pero después de asesorarse con su abogado, entendió que no puede dejar sin herencia a sus hijos Fernando y Alejandra. Por eso los incluye en el testamento para que solo reciban la mitad del lote, mientras aclara que su sobrino quedará como propietario de la otra mitad del predio. Le planteé el caso más sencillo que se me ocurrió, para que entienda que esa es la manera en que se respetan los deseos del testador y se amparan los derechos de los herederos. Pero en la vida real hay más herederos directos. El testador tiene más propiedades y además se tiene que hacer la liquidación de deudas y entregar la porción correspondiente a la pareja, ya sea producto de un matrimonio o de lo que se conoce como unión libre. Era importante entender cómo se distribuyen los bienes para analizar los requisitos de validez del testamento. Necesito que le quede claro que existen dos categorías para la validez, las referentes a la voluntad del testador en cuanto a su deseo y posibilidad de repartir los bienes y las que tienen que ver con cuestiones de forma que hacen referencia al trámite por el cual se formalizan esas disposiciones. Empecemos por la voluntad. Si usted es suscriptor del canal y ha visto mis videos de contratos, ya tiene una idea de que los actos jurídicos necesitan 4 condiciones para su validez: capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos, que aplicados a los testamentos significan que el testador debe estar en pleno uso de sus facultades mentales para establecer la repartición de los bienes y que esa aptitud se exprese en el testamento en la medida de sus posibilidades. Eso incluye a las personas que no saben leer o tienen impedimentos visuales o auditivos. Este punto es fundamental porque los herederos afectados suelen atacar a los testamentos argumentando que el padre o la madre fueron a la notaría sin estar en sus 5 sentidos. Más adelante hablaremos sobre cómo probar esta cuestión. El consentimiento en los testamentos tiene que ver con que el testador haya plasmado su voluntad libremente sin haber sido presionado de ninguna manera o engañado por algún familiar o persona cercana, o que el testamento incluya algún error determinante en cuanto a las personas beneficiarias y los bienes que transfiere. El objeto y la causa tienen que ver con la licitud, es decir, la legalidad de la declaración testamentaria por cuanto debe ajustarse a la ley y buenas costumbres, pero también a los motivos para realizar el testamento, por lo que no será válido si está inmerso en contextos de delitos o defraudaciones. Para identificar cuáles son los requisitos de forma de los testamentos, debemos estudiar las diferentes clases que existen en Colombia, porque cada uno tiene características particulares y que, si no se ajustan a las exigencias, traerán como consecuencia que la disposición del testador no tendrá efectos. Aunque la ley usa conceptos muy técnicos, le resumo que existen 5 tipos de testamentos en Colombia: los abiertos y cerrados, que se tramitan ante notaría, los verbales y los marítimos y militares. No vamos a hablar de estos últimos porque aplican en tiempos de guerra y no son comunes.
En el testamento abierto, el dueño de los bienes hace pública su voluntad. Para formalizar este acto debe acudir con 3 testigos a la notaría y el resultado será que las indicaciones constarán por escritura pública. El propósito de hacer testamento por notario es que él dará fe pública del contenido y de la capacidad del testador para distribuir sus propiedades. El día de la diligencia se transcribirán las disposiciones sobre los bienes, por lo que el documento contendrá la identificación del interesado, su edad, lugar de nacimiento, la declaración de que se encuentra en plena capacidad para tramitar la repartición, la indicación de su estado civil, los hijos y demás familiares cercanos que tiene y la identificación de los testigos. El cuerpo del documento contendrá la voluntad específica del testador en cuanto a los bienes que posee y la proporción en que serán distribuidos a los beneficiarios para el momento de su fallecimiento. Cuando haya terminado la redacción, el notario leerá en voz alta el texto. Aquí los interesados y los testigos deben prestar mucha atención al contenido y si todo está en orden, los intervinientes firman la escritura. La lectura es obligatoria, así que solicítela de ser necesario. En el testamento cerrado, la voluntad del testador solo se llega a conocer después de su fallecimiento. En el primer momento, el interesado debe acudir con 5 testigos y el papel que desempeña el notario se enfoca en dejar constancia de la intención de dejar el testamento y en resguardar la voluntad sin alteraciones. En este testamento se habla de la cubierta, que es la forma de guardar el documento y que quede la seguridad de que no podrá ser abierto sin que quede rastro. Debemos entender a la cubierta como garantía de autenticidad. Precisamente sobre la cubierta firmarán el testador, el notario y los 5 testigos. Al finalizar el acto será expedida una escritura pública como constancia de la existencia del testamento cerrado. Después del fallecimiento del causante, el interesado en tramitar la sucesión debe solicitar la apertura del testamento aportando el certificado de defunción del causante y el registro civil de nacimiento que lo habilita para la apertura. Posteriormente, el notario citará a los testigos que intervinieron, romperá la cubierta, leerá en voz alta el testamento y los testigos que acudieron el día del otorgamiento ahora firmarán el testamento. Cuando se hayan cumplido todas estas formalidades, se expide la escritura pública del testamento con las disposiciones ya reveladas. Antes de continuar, debo advertirle que es de vital importancia que el testamento sea otorgado en la notaría donde esté domiciliado el interesado. De hacerlo en otra ciudad o municipio, se expone a reclamaciones sobre la validez del acto. Como el Estado colombiano entiende que no todas las personas pueden acudir tranquilamente a formalizar su testamento ante notaría porque se encuentran ante un riesgo inminente de muerte, creó la figura del testamento verbal, que en resumen consiste en habilitar al dueño de los bienes para que dé sus últimas instrucciones a 3 testigos que lo acompañen en ese momento para que ellos en los 30 días siguientes al fallecimiento del testador acudan ante juez para plasmar por escrito esa voluntad. Estoy seguro de que esta figura le recordó el caso un poco novelesco del familiar en cama dando sus últimas instrucciones, pero precisamente eso es lo que busca la ley, evitar imponer cargas adicionales a quien no puede cumplirlas por sus limitaciones. Le advierto que el hecho de que sea verbal no significa que este testamento sea menos riguroso. De hecho, es lo opuesto porque en el proceso judicial el juez recibirá los testimonios y ordenará que el testamento se protocolice ante notaría o declarará la inexistencia del testamento cuando el testador siga con vida o haya fallecido después de los 30 días siguientes en que manifestó su voluntad. Le agradezco la paciencia que tuvo al escuchar la explicación de la teoría del testamento porque ahora nos llegó el momento de hablar de qué se puede hacer para dejar sin efectos ese documento. La idea primordial es que hay que acudir ante juzgado por demanda judicial para que por sentencia se decrete que ese testamento no está llamado a producir efectos. En esencia hay 3 vías para discutir el testamento: la nulidad, que se asocia con los requisitos de validez que ya vimos; la reforma del testamento, que busca rehacer la repartición de los bienes según la forma en que le comenté al inicio del video; y finalmente la acción de petición de herencia, que es la demanda que se presenta cuando ya se formalizó el cambio de propietario y dejaron a un heredero fuera del testamento. Esta última demanda la voy a tratar en un video independiente, por lo que lo invito a que se suscriba para que esté pendiente del canal. La nulidad del testamento implica que no tendrá efectos frente a la repartición de los bienes. Para que se declare la nulidad se puede atacar el acto desde 2 puntos de vista: desde la voluntad del testador o sobre los requisitos de forma según el tipo de testamento.
En cuanto a la voluntad, hay que analizar la capacidad al momento de realizar el acto, por cuanto no será válido si el dueño de los bienes no estuvo en sus 5 sentidos para el momento del otorgamiento. La complicación con desvirtuar la capacidad es que de entrada se parte de la presunción de legalidad que da el notario, por lo que el demandante deberá aportar las pruebas conducentes al proceso judicial que demuestren el estado en que se encontraba el testador para el momento del otorgamiento. La ley brinda la libertad probatoria para exponer la incapacidad mental, pero entre más específica sea la prueba, el juez le concederá más valor. Lo ideal sería aportar conceptos emitidos por profesionales por tratarse de una cuestión tan compleja, pero en última instancia la decisión quedará en manos del juez. Respecto al consentimiento del testador, hay que hacer un ejercicio igualmente serio en el sentido de demostrar la forma en que fue obligado o engañado para proferir esta voluntad, porque esa presión tuvo que ser tan grave que sin esas influencias externas nunca hubiera redactado testamento o lo hubiera planteado de otra manera. Circunstancias como la edad avanzada del testador u otro tipo de situación de inferioridad pueden resultar útiles para que el juez llegue al convencimiento de que la voluntad del causante estaba viciada cuando dejó el testamento. El objeto y causa del acto del que hablamos al inicio pueden ser atacados en el sentido de demostrar que la declaración en el testamento va en contra de las disposiciones legales, como cuando se deja testamento a cambio de que el beneficiario haga algo en contra de la moral o buenas costumbres, o los casos en que se destina una porción de la herencia para cometer un delito. La otra vía para solicitar la nulidad en un testamento es atacando las formalidades dependiendo la manera en que se haya otorgado. Si por ejemplo vamos a solicitar la nulidad en un testamento abierto, debemos probar que no fue leído por el notario o que faltó alguna exigencia indispensable en el documento. En el testamento cerrado se puede analizar la nulidad del testamento frente a la reserva del documento, ya sea porque no haya quedado debidamente sellado o porque en la cubierta falta alguna anotación o firma indispensable. Para el testamento verbal no se mira la validez en términos de nulidad, sino del tiempo y situaciones en que se otorgaron las disposiciones. El demandante puede determinar que el testador no corría un peligro inminente de muerte o que se solicitó la formalización después de 30 días de fallecimiento del causante. Una de las formas más comunes para solicitar la nulidad es enfocarse en los testigos, porque la ley determina expresamente las personas que no pueden actuar en esta calidad. Se las puedo resumir en que es necesaria la mayoría de edad y no tener ningún tipo de relación de parentesco o dependencia con el testador o el notario. El propósito de estas prohibiciones es proteger la libertad del interesado y que no se vea influenciado de ninguna manera. Tenga en cuenta que si el testamento está perfectamente realizado en cuanto al contenido, pero testificó un descendiente directo del testador, el acto estará viciado de nulidad y por lo tanto no tendrá efectos. En ciertos eventos el testigo tiene algún tipo de dependencia con el dueño de los bienes, pero en esos casos le corresponde al juez analizar cada situación particular para establecer si procede la inhabilidad. Como conclusión debe tener claro que no cualquier omisión en el testamento será tenida automáticamente como nulidad, por lo que al interesado le corresponde asesorarse con un profesional y suministrarle todas las pruebas e información para establecer si es posible la aplicación de alguna nulidad. Si después de revisar el testamento vio que se cumplieron los requisitos que la ley exige, la segunda vía que tiene el heredero para amparar su postura es atacar directamente el contenido, lo que se conoce como reforma del testamento. En resumen, lo que busca esta acción es que un heredero presente una demanda ante juzgado para que se modifique la repartición de los bienes porque el testador le asignó una porción menor de lo que establecen las normas. Cuando uno escucha el término reforma, suena a que el testador es quien lo realiza voluntariamente, pero esta modificación del dueño de los bienes se conoce como revocación, que se tramita redactando un nuevo testamento y cuyo contenido reemplaza al anterior. Necesito que preste mucha atención a lo siguiente. Cuando un heredero no es mencionado en el testamento, debe iniciar el trámite de sucesión directamente para que se respete su derecho. Y si lo que pasó es que la sucesión ya terminó, ese heredero afectado debe presentar la demanda de petición de herencia. La reforma del testamento aplica únicamente para las personas que fueron nombradas en el testamento y se les asignó una porción menor a la legalmente correspondiente.
El resultado de la reforma es que el juez ajustará las asignaciones de acuerdo con la ley para que se pueda tramitar la sucesión sin desconocer las reglas de adjudicación. Espero que esta explicación le haya dejado claro que existen muchos caminos para cuestionar la legitimidad de los testamentos y que si fue víctima de algún tipo de irregularidad puede plantear sus peticiones para que el juez decida según las pruebas que existan. En este momento le pido respetuosamente que escuche mi opinión antes de redactar un testamento para repartir sus bienes. Y es que mi intención al explicarle los aspectos fundamentales de este tema era para que entendiera que es casi imposible realizar un testamento de debida manera o que se ejecute según sus intenciones originales. El hecho de que la ley permita tantas vías para que los herederos reclamen los derechos que les corresponden, al menos en el papel, va en contra del fin último del testador, que es hacer con sus bienes lo que mejor le parezca. No puede perder de referencia que las personas son dueñas de sus decisiones y que si se asesora previamente con un profesional y no tiene la intención de defraudar a terceros, puede hacer que se respete su voluntad. En caso de que le preocupen los conflictos familiares que se deriven por la herencia, tengo que decirle que sin importar el tipo de transferencia, siempre habrá alguna persona inconforme con sus decisiones y que ese familiar que el día de hoy lo llena de atenciones va a demostrar su verdadera cara cuando se dé cuenta de que usted lo privó de algo que él cree que le corresponde por derecho propio. Si el video le gustó, por favor deje un me gusta, suscríbase y comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Les habló Miguel Ángel Rodríguez Bernal, abogado especialista en contratos, y nos vemos en el próximo video.